We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Se llama Soccer, bienvenidos al episodio número 29 de la temporada y el primero del mes de agosto. Se viene por delante un programa sobrecargado de contenido. Tenemos apuntado empezar repasando brevemente lo que iba a decir la semana del All-Star con ese duelo ante el Atlético de Madrid, el partido de los Homegrounds y alguna cosita más relacionada con ese juego de las estrellas. Pero el plato fuerte de hoy es, como no, la jornada 22 de la MLS, de la que tenemos que hablar de los dos partidos que hubo en Atlanta y en Foxboro, de las goleadas tremendas de Colorado y Filadelfia y de algún nombre propio. También vamos a tener de invitados en el programa al periodista Joel Soria, que se va a pasar por aquí para hablar de la actualidad de San José y sobre todo lo que está ocurriendo con Matías Almeida. Y luego también a Ilio Lear, creador de la media inglesa, con el que vamos a charlar sobre los jugadores estadounidenses que habrá en la Premier League que arranca esta semana. Muchos contenidos, como ya veis, a los que hay que sumar esos retales de siempre: el mercado, la Liga CONCACAF y el consultorio de las preguntas que nos habéis enviado. Quedaos por aquí, que empezamos. Rara con esa reducción de partidos de liga por el All-Star que hubo el miércoles pasado. Un partido, como siempre, sin ningún atractivo deportivo, pero que por suerte ya está superado en el calendario. Agustín, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Jaime, ¿todo bien y tú? Pues bien, mira, fíjate si el poco interés del que te decía del All-Star fue muy bajo, que atrajo a este año, que miré antes, solo 182.000 personas por la televisión, en la señal de Fox en inglés, y es la cifra más baja de un All-Star por este canal. Sí, al final son partidos que no atraen mucho y por mucho que lleves a un equipo español, si no es el Real Madrid o el Barcelona, por muy bien que lo haya hecho el Atlético en las últimas temporadas, es un club que no tiene tanta presencia en Estados Unidos. Sí que tendrá sus peñas, evidentemente, pero no tendría el arrastre en cuanto a audiencia que puede tener cualquier equipo de la Premier League o de la Bundesliga, que son las dos ligas que tienen más seguimiento en aquel país. Al final es lo que hablamos con Felipe Cárdenas hace ya varias semanas y de forma más reciente con Rubén. El All-Star no es tanto un evento deportivo como sí de marketing, es un show. Y lo vimos también, de hecho, de nuevo con Zimmerman, Gusan y Wondolowski llevando micrófonos para entrar en directo en la señal de Fox y poder comunicarse entre ellos y con los comentaristas, porque luego a efectos deportivos es una derrota 0-3 en la que casi nos hace daño al Atleti. Al final parece que el gran atractivo del All-Star siempre es eso, ver las últimas tecnologías que introducen las televisiones en los partidos de fútbol, en este caso con las entrevistas durante el partido, pero es algo que al final en la Liga Francesa se viene haciendo desde hace tiempo. En medio del partido tienes a un tipo de Canal Plus en el banquillo hablando con los jugadores que están en la banca de suplentes del PSG, del Marsella y compañía. Y luego el partido en sí pues tampoco tiene mucha más historia. En el momento en el que vi que los carteles promocionales tenían a Nani y a Ibrahimovic, ya me terminaron de perder del todo. Y la verdad es que fue un resultado bastante contundente por parte del Atlético, que viene haciendo muy buena pretemporada porque se han esmerado mucho en la preparación física previa. Y además también se jugó ese Homeground Game, el partido de los mejores canteranos de la MLS, contra el equipo sub-20 de Chivas. Y a mí me pareció que tuvo más chicha que el propio All-Star, al menos en lo que se refiere a competitividad, al roce entre los dos equipos y haber concentrado a tanto talento juntos. Sí, ya fue un partido en el que se veía que había muchas más ganas de agradar. Son jugadores que todavía tienen toda la carrera por delante, que no van ahí a pasárselo bien y hacerse fotos y selfies para Instagram. Y la verdad es que fue un partido un poquito más entretenido. No dejaba de ser un amistoso, pero se vio que el equipo de los canteranos de la MLS pues tenía ganas de llevar la batuta del partido ante Chivas. Tuvieron también más ocasiones y luego
se llevó a una tanda de penaltis en la que Marcinkowski, el portero suplente de los Earthquakes, fue decisivo. Y es curioso porque los Earthquakes han pasado de tener una plantilla muy mala a tener muchos refuerzos en todas las líneas, incluso con 2 porteros de nivel. Y de hecho, él mismo también fue protagonista en el challenge de técnica de las skills ese de la MLS que se hizo el día previo al All-Star, teniendo buenas actuaciones contra sus delanteros, recibiendo disparos a puerta y tal. Estuvo bastante bien. Y bueno, para ir cerrando con esto de la semana del All-Star, si de algo sirvió también el evento fue para que la Junta de Gobierno de la MLS se reuniera. Todo indicaba que desde hacía varias semanas que en ese meeting se daría el ok a la ciudad de San Luis para confirmarla como futura expansión de la liga, pero al final nada de nada. La comisión no terminó de cerrar esos flecos que faltaban en los contratos y el anuncio en teoría se pospone. Se pospone, pero vamos, no creo que sea una franquicia que corra el riesgo de no entrar en la Major League Soccer. Creo que es simplemente cuestión de tiempo, unos pequeños obstáculos que ha habido para no poder anunciarlo en este All-Stars, pero creo que dentro de muy poquito ya se va a anunciar a San Luis y a Sacramento como las nuevas franquicias de expansión de la Major. Sí, ya lo dijo bastante claro Don Garber. Y lo mejor también es que adelantó la entrada de las dos. En teoría está previsto que sea para la temporada 2022, con lo cual habría 2 temporadas con equipos impares, 27 en 2021 con la entrada de Austin y 29 en 2022 con ese de San Luis y Sacramento. Por si le faltaba un puntito de locura al calendario, pues ya lo va a tener a partir de ahora. Pues sí. Además, recuerdo que la MLS también anunció hace unos meses que la expansión está prevista para 30 equipos, con lo cual faltaría por adjudicar una plaza. Y habló Garber también de una candidatura muy fuerte de Charlotte, liderada por David Tepper, el dueño de los Panthers de la NFL. Y una de las cosas también que a mí me generaba interés, aparte de todo eso del convenio colectivo de jugadores que se debe firmar pronto, era lo que pudiera decir de esa necesidad porque New York City, New England y Chicago se mudaran o construyeran su propio estadio. Sobre todo New York City, que en teoría se iba a anunciar algo también en este All-Star, pero al final tampoco. Y por lo que dijo Garber, me da la impresión de que todo lo avanzado que parecía ser el tema ya no lo está tanto, ¿eh? Pues New York City, el estadio, también he perdido toda esperanza. Yo ya soy un hombre pesimista con el All-Star, con el estadio New York City, y son cosas que no sé si llegaremos a ver pronto. Yo creo que eso va muy despacio y a muy largo plazo lo veremos. Nos quedamos con el Yankee y tan a gusto, con ese campo de béisbol. A ver cómo se va resolviendo todo este asunto burocrático y político también que envuelve a la Major. Y vamos a dar ahora un giro y vamos a ponernos con lo que ha sucedido en el fin de semana de los partidos de la Liga. Pero antes, vamos a empezar brevemente con lo ocurrido con Román Torres, que ha sido sancionado por la Liga por consumir sustancias prohibidas que afectan al rendimiento físico, un dopaje, vamos. Sí, lo curioso es que no se ha anunciado la sustancia, pero bueno, el propio jugador ha reconocido que ha sido un suplemento nutricional contaminado, que es algo que se suele ocurrir con mucha más frecuencia. Lo que ocurre es que en el fútbol no se hacen tantos controles antidopaje como sí se ven en otros deportes como el atletismo o el ciclismo. Creo que es una práctica bastante habitual, que muchos más podrían dar positivo, y no sé hasta qué punto si no dicen la sustancia es muy difícil saber si realmente eso conllevaba una mejora en su rendimiento deportivo o no, porque en el caso, recuerdo hace unos años en la Premier League, a Colo Touré le sucedió algo similar. Estaba tomando un suplemento para quemar grasas, eso daba positivo. Realmente eso lo hacía más que nada por su bienestar después de haber pasado lesiones y demás, no por intentar ser un defensa todavía más rápido. Con lo cual creo que esta sanción de Román Torres al final es evidente que ha incumplido el reglamento porque estaba en la lista de sustancias prohibidas y ahora tendrá que pasar esta sanción de 10 partidos que él ha aceptado con resignación, aunque habló que con sus abogados va a intentar recurrir si es posible. Bueno, ellos me dijeron que la prueba fue en abril, que me hicieron la prueba del dopaje, que salió positivo, con una sustancia y que era mínima. Entonces ahí cuando ellos me dijeron sobre la sustancia, se la pasé a mi doctor de confianza y él me investigó y me dijo que podía hacer la sustancia que había salido y que bueno, que en una parte también estuviera tranquilo porque ya como él es doctor y conoce un poco más del tema, que muchos de los productos que compran los deportistas, casi el 58% están contaminados, entonces que estuviera tranquilo. Entonces de ahí se vino el proceso hasta ahora. Ojo, 58% de productos contaminados, el dato es demoledor. Igual teniendo en cuenta esto, habría que reconsiderar por parte de la MLS
esa sanción que le ha puesto, porque es durísima. Bueno, durísima, pues son 10 partidos que prácticamente ya lo deja hasta el final de la temporada regular, pero insisto, es que si hay una sanción de este tipo, lo mínimo es decir cuál es la sustancia, para que luego se pueda comprobar hasta qué punto ha habido negligencia o no por parte de Román Torres. Y lo que dice en cuanto al dato, pues sí, 58%, y no me extraña nada viendo las historias que hay siempre entre deportistas que intentan falsificar su propia orina, intercambiarla por la de otras personas ajenas, sabiendo que están limpias, porque hay un montún de productos que a lo mejor no te inciden directamente, pero sí están dentro de la lista de la Agencia Mundial Antidopaje. Lo hemos visto hace unas semanas en el Mundial de Natación, un nadador chino que es bastante destacado, que gana medallas de oro habitualmente, se le fue a hacer un control antidopaje y, como no le gustaron el procedimiento, delante de los propios inspectores destruyó el frasco de orina con un martillo. Pues al final el dopaje es un mal que está esparcido por todos los deportes y el fútbol evidentemente no iba a ser menos. La cosa es determinar claramente cuáles son las sustancias. Pues sí, qué menos. Un mundo también muy oscuro el del dopaje. Y ya sí, hablando puramente de lo sucedido en los terrenos de juego, vaya 2 partidos hubo este fin de semana. Atlanta LA Galaxy por un lado, New England Los Ángeles Fútbol Club por el otro. Justamente preguntábamos el otro día en el perfil del Twitter cuál podría ser el partido de la jornada y muchos coincidían en que a priori el que se jugaba en el Gillette tenía mejor cartel, y empezamos por aquí el repaso a la jornada, Agustín. Sí, yo disiento y yo voy a decir, porque me gusta llevar la contraria, que el partido de la jornada para mí era Atlanta LA Galaxy, pues son 2 equipos que han estado arriba durante mucha parte de la temporada, y el New England Los Ángeles venía porque los Revs vienen en un gran momento y están remontando muchas posiciones a una velocidad muy importante, pero yo veo ahora mismo que todavía queda mucha diferencia de calidad entre los Revs y Los Ángeles Fútbol Club, y se vio en este partido. El equipo de Bob Bradley, sin tener al Pela más brillante, consiguió sacarlo adelante fuera de casa. Aún así, de todas formas, yo creo que New England compitió bien, que perdió con dignidad, y en más de una vez pusieron un poco en apuros a Los Ángeles. Incluso recuerdo acercamientos de Carles Hill, de Bow y sobre todo uno de Bunbury, si no me equivoco, un 2-1 contra Miller y al que la acompañaba Bow precisamente, y que acabó finalizando él, pero mal, evidentemente, la tiró fuera. Y yo creo que si se lo hubiese pasado a Bow, teniéndolo habilitado, habría habido, un gol clarísimo. Podía marcar apenas sin oposición. Y además se vio que sigue habiendo muy buen entendimiento entre los jugadores de ataque que tienen ahora los Revs. Se nota mucho más a gusto a Carles Hill. Está también Bow, que ha entrado pues como Brian Fernández de los Timbers con muchas ganas a la liga, está muy inspirado y quiere darle continuidad a ese gran momento. También hay que tener en cuenta que tenía la ventaja por jugar en un campo en el que Los Ángeles no está acostumbrado. Foxborough es un estadio que la superficie no es la mejor, es muy frío, muy grande, es uno de estos estadios monumentales como vemos en Italia, que son grandes moles y muchas veces vacías, y tenía cierta ventaja en ese sentido, pero aún así, pues otra vez Los Ángeles, cuando está fuera de casa, saca la versión más de oficinista, de sacar el trabajo, y para mí lo hicieron bastante bien. No era tu partido favorito, para mí sí, pero aún así, de todas formas, yo creo que sí, por espectáculo global fue mejor el partido que tú tenías más en mente, el de Atlanta, no solo por la goleada, por ese 3-0, sino por la superioridad, por la efectividad con la que jugaron, y por el fútbol desplegado, y sobre todo por ese nivel que rayaron todos los jugadores de Fran de Boer, incluido Florentín Pogba, o sin irnos muy lejos, el Piti Martínez. No, lo de Gonzalo Martínez fue un auténtico espectáculo, dio un recital, un partido a un nivel, la verdad, magistral, o sea, ya de los mejores partidos que Almirón firmó con Atlanta, pues del Piti Martínez estuvo a la altura, se movía por todo el campo, tenía una velocidad de pensamiento brutal, sabía rápidamente antes de recibir dónde tenía que enviar el balón, y ya no demostró la calidad que tiene como mejor jugador de Sudamérica que es, sino demostró que es un jugador que podría estar para cualquier equipo si tuviera una mínima consistencia, que es lo que Fran de Boer siempre le achaca, y de hecho en la rueda de prensa lo dijo. Yo sí sabía que el Piti Martínez podía correr de esta forma durante 90 minutos, presionar a los defensas, saber cómo mover el balón rápidamente con el resto de compañeros. A mí la verdad me recordó en algunos momentos que tenía un ritmo mucho más acelerado que el de sus propios compañeros y que podría estar compitiendo perfectamente en un equipo de la Premier League. Luego hablaremos con Ilya Oleard, pero la verdad es que el partido del Piti Martínez fue para que también lo vieran allí en las Islas Británicas y se lo llevaran como se llevaron al Almirón. De todas formas, yo no sé si tú coincidas conmigo, pero los primeros 20 minutos daba la sensación de que podía ser un partido más igualado y que el Galaxy tendría muchas oportunidades a lo largo del partido, porque fueron unos minutos, esos 20, de mucha ida y vuelta, se jugaba siempre en las dos áreas, no había centro del campo, primaba mucho la velocidad casi por lo adelantadas que estaban las defensas, y creo que sin Ibrahimovic en ese contexto lo estaban aprovechando muy bien Antuna y compañía, pero es que luego
los de Cheloto fueron incapaces de seguir ese ritmo de partido, de aguantar esa intensidad, y muy pronto se dieron terreno a Atlanta y se acabaron haciendo con el control del partido en los de Boer. Sí, a mí me gustó mucho. La primera parte de los Galaxy fue buena. Para mí hubo algunos fallos en el planteamiento de Guillermo Barros porque sacó a Dos Santos en una posición más creativa como interior. Para mí la mejor versión de este año la hemos visto jugando como pivote defensivo, y luego evidentemente Antuna no es un delantero centro. Para sustituir a Ibrahimovic, los Galaxy necesitarían una figura de otro delantero de referencia, porque es a lo que están acostumbrados a jugar cuando está el sueco sobre el terreno de juego. Luego es verdad que se vino abajo el equipo, la segunda parte prácticamente desaparecieron. Ya hacia el final, cuando estaba todo decidido con el 3-0, intentaron acercarse un poquito más a la meta de Busan para salvar un poco la vergüenza, pero Atlanta la verdad es que los arrolló. Se aguantó muy bien. La primera parte fue un partido muy parejo, muy entretenido. Luego la segunda, el equipo de Fran de Boer desplegó sus alas y mostró su mejor versión. Bueno, y uno de los nombres propios de la jornada ha estado en la victoria de Filadelfia por 5-1 en casa de DC. Casi no se ha hablado del partido en sí, en realidad. No se ha hablado de esa goleada. Lo que está en boca de todo el mundo es el mensaje dirigido al Congreso de Estados Unidos por parte de Alejandro Bedoya desde los micrófonos de Fox Sports, cuando marcó el 0-1 clamando por una solución a esa violencia armada que hay en el país estadounidense, después de los 2 tiroteos que hubo esta semana en Texas y en Ohio, y que se ha cobrado la vida de ¿cuántas ya? ¿30 personas son? 33, según tengo entendido. Imagino, no sé si habrá habido alguna víctima más desde que vi las noticias por la mañana. La verdad es que ha sido un fin de semana luctuoso en Estados Unidos, y lo peor de todo es que estamos en el mes de agosto y van ya 250 tiroteos en todo el país. Y lo de Alejandro Bedoya no es algo que venga de nuevas. No está aprovechando la oportunidad para lanzar un mensaje demagógico y ganar un poquito de fama. Desde que él estaba en el Nantes, en Francia, ya se le veía cada vez que llegaba una noticia de estas de decir: esto es una vergüenza, vivo en Francia y estas cosas no pasan. ¿Por qué? Porque hay un control, y simplemente es un mensaje que pone de relieve la inacción y la total falta de interés por parte de los políticos estadounidenses en solucionar esto. Lo que no sé tampoco es si ahora la MLS va a sancionar a Bedoya por esto. No, han anunciado, va a haber un comunicado unas horas después de que se grabe esto, posiblemente cuando se grabe ya haya sido publicado. Han confirmado algunos periodistas como Steven Goff que no va a ser sancionado, y la verdad faltaría más. Encima pasamos un fin de semana con varios muertos inocentes por completo en un centro comercial, y no se puede decir nada, no se puede criticar. Y sí, imagino que una sanción a Alejandro Bedoya en este sentido hubiera desatado una furia brutal por parte de los medios. Habría sido normal, evidentemente. Y bueno, en realidad también es una pena que no se hable mucho del partido, porque está pasando desapercibido que Marco Fabián fue elegido MVP, y lo cierto es que su temporada ha ido mejorando con la llegada del verano, porque antes no estaba rindiendo como se esperaba y estaba teniendo muchas lesiones. Y también venía de eso en Alemania. Fabián es un jugador que ha acumulado muchos problemas físicos durante su carrera, ha sido muy intermitente, ha tenido momentos de brillantez como la Confederaciones 2013 con México, y le ha costado mucho llegar a un nivel competitivo, y eso lo estamos empezando a ver ahora. Ya las últimas semanas apuntaba maneras, y en este partido contra DC pues consiguió ya liberarse y mostrar toda la calidad que tiene y por qué lo ficharon en los Juniors. Creo que contar con él como refuerzo de cara a la recta final puede ser bueno si consigue mantenerse sano, que es lo que decimos siempre de jugadores a los que le ocurre esto, como Víctor Rodríguez en los Sounders. Son jugadores que tienen muchísimo talento, pero es el punto de vista físico lo que los mata. Uh-huh. Y cambiando a la Conferencia Oeste, creo que todos coincidimos en que el partido más entretenido a nivel de goles fue sin duda el Colorado-Montreal, que acabó 6-3 con 4 goles de Kei Kamara, uno de ellos en propia puerta. Y es curioso porque a mí el mejor gol de todos es precisamente el que marca en su propia portería. Claro, es que Kamara es tan bueno que te reparte, lo marcan los dos porteros, es una amenaza para todos. Y bromeaba después del partido porque los compañeros, en vez de felicitarte por el hat-trick, se metían con él diciendo: bueno, has puesto por delante a Montreal, hemos tenido que remontar. Y dice que eso es lo que quiere en un vestuario, ver gente que te apriete y que siempre te exige más. También creo que es un justo premio que Kamara ya llega a las dobles cifras, ya llega a los 10 goles esta temporada. En cuanto lo ha liberado un poquito de trabajo sucio Conor Casey, él ya empieza a mostrarse afilado, porque el gol nunca lo ha perdido y siempre es algo que ha caracterizado al delantero de Sierra Leona. La victoria, de todas formas, no ayuda mucho a Colorado. Siguen últimos de su conferencia después de calmarse aquella racha de partidos en la que encadenaba muchas victorias y algunos empates, y un poco entrando en una dinámica peligrosa está Montreal, que es verdad que esto es un partido fuera de casa, que tiene muchos kilómetros, los equipos que sufren esto siempre juegan a una marcha menos y tal, pero quizá el 4-0 que les metieron a Filadelfia hace una semana
no fuese más que un espejismo. Bueno, también está empezando a conjuntar Remigard del equipo con el que va a afrontar la recta final de la temporada. Ya se ha marchado Novillo, ha entrado Lapalainen, vuelve Piatti, que también tiene que tener su proceso, tiene que empezar a sumar minutos para empezar a funcionar. Creo que va a ser un equipo mucho más fuerte en el Saputo en casa que fuera de casa. Ahí baja muchísimos enteros y es lo que le ha terminado condenando en años anteriores. Luego en el mercado de fichajes hablaremos porque parece que llega un fichaje bastante sonado para el equipo de Canadá. Sí, de eso hablaremos ya más adelante. Y en la misma conferencia de oeste que Colorado hay un equipo que se llama Minnesota United que sin dejar de picar piedras, sin dejar de trabajar, sin hacer tampoco mucho ruido, ya está segundo clasificado de su división y todo después de ganar un partido al que ya se le había puesto cara de terminar en empate a 0, pero que gracias a ese penalti de Finlay en el minuto 91 pues acabó llevándole los 3 puntos a Minnesota. Sí, y se pone ya por detrás de Los Ángeles. Creo que publicabas antes en Twitter que ha mejorado ya sus 2 temporadas previas en la Major League Soccer. No era muy difícil, también hay que reconocerlo, pero ha cambiado muchísimo la cara del equipo. Le ha venido muy bien el estadio, las incorporaciones han sido bastante útiles y ahora mismo es un equipo que es bastante complicado de ganar en casa y de eso de cara a los playoffs puede ser un valor importante ahora que se están empezando a dormir los Galaxy y los Sounders, que están viendo cómo están bajando posiciones de forma alarmante las últimas semanas. No, y además esta victoria es un chute de energía en lo anímico porque ahora juegan la semis de la Open Cup contra Portland otra vez, en casa también, y sobre todo recuperando a Darwin Quintero, que le volverá a estar disponible porque esta semana no ha podido contar con el Adrian Heath. Y ojo con este equipo porque va muy en serio y yo no descarto que en esas semis contra Portland pueda dar la machada, meterse en esa final y, por qué no, luchar por el título que le metería en la Conca Champions del año que viene. Sí, ahora en este momento lo tiene prácticamente al alcance de la mano si se lo toma en serio, pero el problema con la Copa es eso, nunca sabes ni como entrenador ni como jugador tampoco, nunca sabes cómo afrontarlo, no sabes si dar un poquito menos para centrarte en la liga y no desgastarte mucho o si puedes poner ahí todas tus fichas para intentar irte a la Champions League. Es una jugada bastante arriesgada, pero solo tiene 2 rivales por delante. Bueno, y todavía en el oeste tenemos ese empate de San José en casa contra Columbus 1-1, de los pupilos de Almeida, que el otro día dijo que Columbus había sido el rival más difícil al que se había enfrentado. Y para hablar de San José y de Wondolowski y compañía, tenemos por aquí a Joel Soria, periodista de la NBC y colaborador de la web de la MLS y de forma más local en Quakes Epicenter. ¿Qué tal, Joel? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto de estar aquí con ambos. Gracias. Ahora entramos a hablar de Wondolowski en particular, pero ¿qué tal viste el partido contra el Atlético de las estrellas de la liga? Sí, miré un poco. Obviamente que el Atleti sin figuras les pudieron ganar de manera contundente. Si no me equivoco, Wondolowski jugó unos, que fueron 25, 30 minutos. Se me hace que tuvo una oportunidad, pero más que nada creo que para él específicamente fue un evento que trató de disfrutar al máximo, sabiendo que su carrera pues no tiene muchos años enfrente. Sí, efectivamente, fue al final un partido de exhibición sobre todo, pero su convocatoria y su participación refleja también ese buen momento que está atravesando él personalmente, otra vez después de un inicio de temporada en el que un poco parecía que se le había acabado un poco la gasolina, que ya no metía goles, que ya parecía que estaba para retirarse de los terrenos de juego, pero es que ha vuelto otra vez a marcar goles, a ser importante para Matías Almeida, y quizá pues su retirada hay que posponerla un año más, o así, ¿no crees? Sí, yo creo que sí, creo que todavía tiene suficiente en el tanque para seguir anotando, para seguir influyendo a los jóvenes que vienen. Obviamente este equipo de los San Jose Earthquakes le ha puesto mucho énfasis en los temas de la academia. Entonces, en esos sentidos, Wondolowski le rinde mucho y también dentro de la cancha, ¿no? Creo que mucha gente a lo mejor pensaba que sus días ya estaban contados, que a lo mejor iba a ser su último año, dado que Almeida a lo mejor no iba a contar con él. Y de primero, pues sí jugó. Y luego se fue a la banca y en ese momento creo que más que nada, pues toda la gente obviamente pensaba eso, pero siempre es así, Chris, ¿no?
cuando uno le pone una barrera, él encuentra esa manera para quebrarla, ¿verdad? Y lo hizo de una manera histórica, 4 goles contra Chicago para coronarse como el mejor goleador de la historia de la MLS y creo que todavía tiene más, creo que todavía puede hacer eso y más, por lo menos una temporada más, pero hay que ver qué decide él al fin del año. Bueno, y de la mano de esa resurrección deportiva de Wondolowski ha llegado también la del propio equipo, porque San José Earthquakes hay que recordar que empezó muy mal, con muchas derrotas consecutivas. De hecho, ya se empezaba a dudar de la capacidad de Matías Almeida para revivir un proyecto que venía de ser el peor del año anterior. ¿Cómo habéis vivido este proceso tan rápido que da la sensación de haber sido un pequeño milagro dentro de la liga en estos últimos meses, de ver otra vez a San José no solo compitiendo, sino ganando incluso a equipos grandes? Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Cubrir el equipo aquí en San José, ir a los entrenamientos cada semana, ir a los partidos cada semana. Es un proyecto muy sofisticado, muy detallado y creo que muy envolvido en eso de la motivación, de los sentimientos. Más que en lo futbolístico es más lo mental, más lo psicológico. Y creo que eso también fue lo que causó que durara un poco más. Obviamente en las primeras 4 semanas también se hablaba mucho del tema físico, que obviamente los jugadores todavía no estaban al ritmo al cual quería Almeida que estuvieran. También todavía la táctica no la tenían pues bien memorizada. Todavía no estaba ya al 100%. Entonces eso tomó tiempo, pero lo que tomó tiempo fue lo psicológico y obviamente como fueron progresando las semanas, el equipo estaba dando esos pasos en ese escalón y ya ahorita se puede decir que están en la cima, pero es una cima que va a seguir subiendo, ¿no? Este equipo no creo que ha jugado su mejor fútbol, creo que todavía le falta más, pero seriamente creo que esto que hace Matías Almeida es algo histórico. No creo que cualquier entrenador en esta liga pudiera hacer lo que ha hecho Matías Almeida y obviamente su cuerpo técnico. Precisamente de eso quería comentar, porque se habla mucho de Matías Almeida, es la figura, evidentemente, la cabeza visible de este proyecto de los Quakes, pero también ha conformado un cuerpo técnico en el que tienen muchísima confianza de su paso por River, también por Chivas en los últimos años. ¿Crees que es uno de los cuerpos técnicos más completos que se pueden encontrar ahora mismo en la liga, que abarcan desde lo psicológico hasta lo más técnico en cada faceta del campo? Yo creo que sí, pero hay que tomar mi respuesta. Es muy subjetiva, ¿no? Porque, pues, obviamente yo solo cubro los Quakes. Los demás equipos los veo de una distancia como ustedes. Yo no sé lo que pasa en Atlanta. Yo no sé cómo es el día a día allí. Yo no sé cómo es el día a día en Los Ángeles con el Galaxy o con el LAFC. También esos dos son proyectos muy sofisticados, muy completos, pero los resultados dicen mucho de lo que está pasando en San José. Y a este momento, en los últimos 4 meses, no hay un equipo que juegue como juegue el equipo de Matías Almeida. Es muy completo el estilo, lo psicológico ha cambiado de día a noche. Tenían un reto sumamente difícil que sobresalir, lo hicieron y pues no, le han sobrado las buenas actuaciones, no. Lo que hace Matías lo ha hecho antes, lo ha hecho con River, lo ha hecho con Banfield, lo ha hecho con Chivas, pero esta vez no era tan fácil ¿no? Porque los Earthquakes no tienen un presupuesto como tienen los 3 equipos que acabo de mencionar. Es una nueva liga para él. No habla el inglés, entonces se complica un poco en esos temas. Tampoco llegó con un cuerpo técnico tan grande como lo antes tenía con Chivas y con River Plate. Entonces, para mí, en lo personal, creo que sí. Creo que Matías Almeida y su cuerpo técnico son, a lo mejor, digamos, los mejores a lo que se dedican dentro de la liga, pero no quiero menospreciar a los otros porque en realidad pues
no conozco muy bien el día a día que ellos hacen. Bueno, y con esa llegada de Almeida, hay una serie de jugadores que ya estaban en el equipo la temporada pasada, pero que han dado un paso adelante respecto al año anterior. Hablamos de Nick Lima quizá un poco, también de recuperar a Bondolowski respecto a ese mal inicio que tuvo en 2019, que decíamos antes, pero creo que hablamos sobre todo de Baco, uno de los mejores este año y que lleva un último mes y medio fantástico. Al final son una serie de jugadores que se han hecho tan importantes este año como todos esos nuevos fichajes que están rindiendo muy bien. Y a lo que voy es, ¿esto ha sido una sorpresa o aún se creía que había jugadores a los que se les podía recuperar después de ese mal año que tuvieron en 2018? Seriamente, yo pienso que no había mucha esperanza para estos jugadores. Digo, hablo al respecto de Baco, ¿no? Creo que había llegado un punto donde Baco, en seriamente, mejor prefería irse, ¿no? De San José. Digo, eso es lo que mostraba dentro de la cancha. No tenía esa ambición, no tenía esa dedicación dentro de la cancha de entrenamiento. Y pues no se miraba feliz, no se miraba a gusto, pero de eso es lo que hablamos, ¿no? De lo psicológico, del cambio psicológico que les ha dado Matías Almeida y su cuerpo técnico. Para un jugador como Baco, que es el más caro en la historia de los San Jose Earthquakes, obviamente se va a complicar el tema un poco porque juegue bien o juegue mal, le van a pagar más de $1 millón. Al fin de cuentas, pues él se va a ir a casa con el bolsillo apretado. Pero Matías los hace pensar más allá del dinero, los hace pensar más allá de la fama, los hace pensar más allá del día a día, los hace pensar un poco más de la pasión, del amor que un jugador le debe entregar al fútbol, de pensar cómo disfrutar uno de este juego que antes como niños nos hacía estar en la calle desde el tiempo que el sol salía hasta que el sol bajaba. Entonces esas cosas son las que les ha tratado de inculcar Matías y pues obviamente no es magia, no es un mago, pero le ha servido mucho a este equipo. Hay jugadores como Baco, hay otros jugadores como Magnus Eriksson que los años anteriores a lo mejor no les rindían y ahora están teniendo unas temporadas de las más mejores de sus carreras. Y uno de esos jugadores, el caso de Espinoza, está cedido por el Villarreal. ¿Crees que el hecho de que esté Matías Almeida puede llegar a convencerlo para que pida a su equipo quedarse más allá de este año, que lo veamos en 2020 todavía en San José? ¿O crees que él está ahora mismo pensando en volver a Europa y relanzar su carrera una vez termine esta cesión? No sabría decirte, creo que la situación está muy complicada. Creo que para San José fuera un desperdicio si no firmaran a Cristian Espinoza al fin del año, pero el presupuesto creo que va a ser muy alto para este equipo. Creo que va a ser una etapa donde el dueño de los San Jose Earthquakes, John Fisher, va a deber de decidir y va a ser una de las decisiones más grandes, ¿no? Desde que tomó cargo del equipo y también el gerente general Jesse Fioranelli. Este es un jugador, creo yo, que es uno de los más talentosos en la liga y obviamente el buen producto cuesta dinero. Cuesta bastante de dinero, pero creo que vale la pena. Creo que un jugador como Cristian Espinoza, solo 24 años de edad, con experiencia en Europa, con esa determinación, con ese carácter, esa humildad, merece ser uno de los mejores pagados dentro de la escuadra. Pero sí, como mencionas, ahorita él le pertenece al Villarreal y creo dijo en una entrevista que le faltan 2 años y medio en su contrato con el Villarreal, entonces le va a costar bastante dinero a los Quakes, pero hay que ver qué hacen porque apenas llegó Andrés Ríos del Racing de Argentina. Y interesantemente los San Jose Earthquakes no lo firmaron a él como un jugador franquicia. Entonces me da a mí la impresión que la razón por cual Ríos no es un jugador franquicia es a lo mejor para abrir esa ventanilla
para que en el invierno los San Jose Earthquakes puedan adquirir a este jugador, Cristian Espinoza, como su jugador franquicia número 3. Bueno, sería un movimiento verdaderamente interesante, sobre todo ahora porque se está empezando ya a traer un talento latino un poco más en la línea de lo que se esperaba con Matías Almeida. ¿Cuál es el pálpito que tenéis con los dos nuevos fichajes, con el Güero Fierro y con el propio Ríos? No, pues al Güero Fierro lo vengo viendo desde que yo tenía 15 años de edad. Él es un año más grande que yo, entonces pues obviamente toda la vida he sido muy fanático del deporte. Y en ese 2011 en México, la selección sub-17 ganó la Copa Mundial, pero precisamente en ese torneo el Güero Fierro ganó el Balón de Bronce. Fue el tercer mejor jugador de ese torneo y tenía él los ojos puestos en dar un brinco hacia Europa. Se mencionaba mucho que el Barcelona lo quería fichar. No creo, a lo mejor solo era un rumor, pero de que tenía calidad la tenía. Y creo que hasta este día sí tiene calidad el Güero Fierro. Obviamente su rendimiento no ha sido el mejor en los últimos, que son ya más de 7 años, pero ahorita se encuentra en una etapa donde puede él marcar una nueva etapa en su carrera. Viene con experiencia, su mejor fútbol lo jugó debajo de Matías Almeida, hoy se reúne con él, lo veo entrenar, se ve feliz. A mí creo que me gusta más el fichaje de Güero Fierro. El de Andrés Ríos se me hizo un poco, no sé, no le encontré mucho la idea. Ya mero cumple los 30 años de edad. Su resumen no es el mejor. Pasó por el Racing últimamente. No anotó muchos goles. No jugó mucho. Antes de eso estuvo con el Vasco da Gama de Brasil. Ha estado, fichando por muchos equipos en los últimos años. No es un jugador yo que diga lo voy a traer, pero eso es lo que hicieron los Quakes. El pelado dice que para él es un jugador que le va a traer competencia a los delanteros, que es un jugador polifuncional, que lo puede jugar en múltiples posiciones, y eso se ha visto mucho en los jugadores que Matías le gusta fichar. Entonces me gusta más el fichaje del Güero Fierro, pero a Matías Almeida este momento no le voy a dudar nada, porque todo lo que ha hecho, la mayoría de las cosas que ha hecho él siempre han sido positivas. Y ya con la última, Joel, para no irnos de tiempo, uno de los interrogantes que hay con San José creo que es cómo les va a ir en la postemporada. Llevamos unos meses con el equipo mostrándose muy bien y quizá esto está haciendo que los rivales, el resto de equipos, los empiecen a tener muy estudiados desde ya. ¿Tú crees que San José puede haber perdido el factor sorpresa de cara a esos playoffs, o que el equipo aún tiene capacidad para sorprender o incluso para reinventarse y mostrar nuevos mecanismos de juego nuevos? Esa es una muy, muy, muy buena pregunta. Yo al comienzo de la temporada pronostiqué que los Quakes iban a terminar en la 6ª o en la 7ª posición de la tabla del oeste. Creo que van a terminar en esas posiciones. Ahorita están en la 3ª posición, si no me equivoco, pero falta esta última etapa, esta última tercia de la liga, y se va a poner muy reñida. Hay muchos equipos que van a surgir, como los Portland Timbers, que juegan muy bien ahorita en este momento, y también está el Real Salt Lake, está el Sporting Kansas City, que obviamente no han tenido una buena temporada, pero nunca se puede decir que no van a llegar cerca de esa línea de playoffs. Al respecto de cómo pueden jugar, dado si llegan a esos playoffs, creo que sí pueden todavía sorprender, pero esa es la cosa, que el estilo es muy sofisticado, es muy, muy dinámico, tiene diferentes facetas. Se ha hablado mucho aquí en los Estados Unidos, principalmente se ha hablado mucho de la táctica defensiva del mano a mano. Sí se maneja eso del hombre a hombre, pero también no se ha hablado mucho de la transición hacia la ofensiva, de cómo en la ofensiva hay mucha circulación dentro de los 4 que están al frente. No se habla también mucho de cómo los laterales abren la cancha
y de cómo se maneja el balón cuando tienen posición y la posición también. Entonces, hay muchas partes de este equipo del Pelado y creo que, como les digo, todavía no ha llegado a esa etapa donde quisiera que estuviera Almeida, su equipo. Entonces, le falta más para crecer. Los jugadores todavía se están acoplando un poco, llegan nuevas caras al equipo, hay que ajustarlos a ellos, hay que enseñarles y hay que tratar de integrar a estos jugadores y a ver qué les podemos sacar que nos va a hacer diferente. Entonces, creo que aunque varios equipos a lo mejor piensen que ya tienen a los Quakes figurados, creo que los van a sorprender. Pues Joel Soria, con toda la actualidad de San José Earthquakes, en esa muy buena temporada que está haciendo el equipo entrenado por Matías Almeida, que esperamos que se quede mucho tiempo allí, porque también se está hablando mucho de una posible salida con destino a la selección de Ecuador para dirigirla. No sabemos si esos rumores son del todo ciertos, pero esperamos que se quede en California. Los rumores de que Matías Almeida se vaya a Ecuador no son ciertos. Eso sí te lo puedo aclarar. Pues entonces lo descartamos. Gracias por haberte pasado por Tema Soccer, Joel. Muchas gracias, Bueno, muchísimas gracias, Joel. Un fuerte abrazo. Abrazos, saludos. Y seguimos por aquí en Se Llama Soccer, ahora con ese repaso a los jugadores españoles que hay en la MLS, y empezamos por los que ganaron esta semana, que solo fueron dos, solo fue un equipo realmente, y fue Sporting Kansas City, de Andreu Fontàs y Ili Sánchez, que asaltaron el Century Link Field de Seattle 2-3. Una victoria bastante complicada. Ir a casa de los Sounders y llevarse los 3 puntos no es algo que pueda hacer todo el mundo, y se empezó a ver una versión ya un poquito más afilada de cara al gol de Kansas City que falta le hacía. ¿Cuánto estarán echando de menos a Rubio en Colorado? Y lo sorprendente, sobre todo, el regreso de Fontàs al 11 titular aprovechando la lesión de Barat. Y luego, evidentemente, como se puede comprobar, ha sido una jornada pobre en cuanto a victorias españolas, porque la mayoría, todos los que han jugado, excepto esos dos, han perdido. Ha perdido Pozuelo 2-0 contra New York Red Bulls. Carles Gil, como dijimos antes, perdió con esos New England Revolution en casa contra Los Ángeles Fútbol Club. Y Torrent, a pesar de empezar ganando en Utah 1-0 contra Salt Lake, al final acabó perdiendo en esa remontada del equipo mormón. Corta un poquito el buen momento que volvía a coger New York City. Sigue estando en muy buena posición, sobre todo con esos partidos que va a tener que ir recuperando en estos últimos meses de competición. Pozuelo no se puede dormir con Toronto. Ahora ha llegado PNC como refuerzo para congeniar ahí en esa dupla ofensiva que forma junto a Altidore también, pero ahora mismo están fuera de playoffs y tienen que tener bastante cuidado en ese sentido. Y los Revolution, pues simplemente que tienen que aprender de esta derrota, porque venían en muy buen momento y harían mal en venirse abajo después de todo lo bueno que habían hecho desde que llegó Bruce Arena. Menos suerte, evidentemente, para el resto de españoles. Oriol Rosell se quedó fuera de la convocatoria de Orlando City. John Erice sigue ocupando el banquillo, sorprendentemente, aunque está de Vancouver, sí ganó en casa de Cincinnati. Y Víctor Rodríguez es que sigue lesionado. Sí, está ya entrenando Rodríguez con los Sounders, pero está a punto de cerrarse el fichaje de Cecchini, un jugador del Málaga, un argentino, y eso podría poner en compromiso su posición como titular dentro del equipo de Brian Schmetzer, viendo el historial de lesiones que está acumulando últimamente. Más sorprendente todavía lo de Erice. De hecho, ya en los foros de los Whitecaps se preguntan si hay algún tipo de problema personal entre Marc dos Santos y él, y si va a terminar saliendo antes de tiempo de Vancouver. Recordamos que tiene 2 años más de contrato, este es el primero, y por ahora está apostando por Indeon como jugador por delante de la defensa. Bueno, y ya sabéis que esto es un podcast de fútbol estadounidense donde nos centramos fundamentalmente en la MLS, pero vamos a dejar de lado al país en el que el deporte se le llama soccer para situarnos en el que se le llama fútbol, en el Reino Unido, donde esta semana arranca la Premier League inglesa con 3 estadounidenses y nadie mejor que Ilio Lear, fundador de la media inglesa, para acercarnos al fútbol de las Islas Británicas. ¿Qué tal, Ilio? Bienvenido. Pues muchas gracias, encantado de estar con vosotros para hablar de algunos futbolistas de los que se hablan menos a menudo, así que encantado. Nueva temporada la de la Inglaterra, y llevan ¿cuántas cubriendo la Premier y todo el fútbol inglés en la media inglesa? Pues empezamos en 2011, así que vamos camino, creo que en noviembre hacemos 8 años, que para un proyecto como el nuestro, un proyecto digital, la verdad es que es todo un éxito. Hemos ido viendo cómo otros proyectos que aparecían y desaparecían,
nosotros por fortuna seguimos al pie del cañón y esperemos que por muchos años. Y estoy bastante bien por lo que vemos por cifras en redes sociales y tal. Bueno, y esta va a ser una temporada especial también desde nuestra perspectiva, porque vamos a tener a Christian Pulisic jugando allí y es fichaje estrella del Chelsea para cubrir el vacío que deja Hazard. 80 millones han pagado para sacarlo del Dortmund, y desde Dempsey en el Fulham, sobre todo, no había un jugador yankee de tanto cartel en la Premier, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y además Pulisic llega en un momento muy especial en el Chelsea, en un contexto muy determinado, y además lo hace con una enorme presión por varias cosas. Primero, por el precio que ha pagado el Chelsea, que tú ya has mencionado, lo pagaron en enero, posiblemente porque el Chelsea ya tenía el conocimiento de que iba a ser sancionado, así que digamos que anticipó un fichaje que tenía pensado para el verano, y luego porque tiene que sustituir a un jugador que ha sido, en fin, determinante, que ha sido decisivo en estos últimos 7 años en el Chelsea, como Eden Hazard. Así que muchísima presión para Pulisic en un Chelsea que, con la sanción sin poder fichar este verano y el próximo invierno, va a tener que tirar de muchos jugadores jóvenes, y ha perdido algo de distancia con Liverpool, con Manchester City, posiblemente con Arsenal, con Tottenham. Así que veremos si el Chelsea consigue meterse en Champions League, que es el objetivo prioritario. Respecto a Pulisic, bueno, yo creo que será titular indiscutible y tendrá que aportar una buena cuota de goles, porque el Chelsea básicamente donde tiene más deficiencias es en la punta de ataque, con Olivier Giroud, Tammy Abraham, Michy Batshuayi, son los delanteros que han quedado porque Higuaín no se quedó, regresó después de su cesión. Así que Pulisic estará obligado a aportar una buena cuota de goles. Y precisamente por ese rol de Pulisic, te quería preguntar, porque ¿qué es lo que se espera que haga Lampard con él en este inicio, por lo menos? Porque en el Dortmund ya habíamos visto que siempre se le veía jugar de extremo, pero en la última Copa Oro con Estados Unidos le vimos retrasar varios metros su posición, jugando más como interior en un 4-3-3 y dejando muy buenas actuaciones. No sé si se va a seguir más esta línea o si se dará continuidad a ponerlo como extremo. Yo creo que no, básicamente por una cuestión, que es que en realidad Lampard no puede hacer muchas cosas porque tiene los jugadores que tiene. Entonces yo creo que en el centro del campo tiene bastantes futbolistas, tiene a Kovacic, tiene a N'Golo Kanté, tiene a Jorginho, tiene futbolistas más, bueno, todavía está Bakayoko, está Drinkwater, todavía está Ross Barkley, Loftus-Cheek, es decir, que en esa parcela central yo creo que tiene muchas opciones Lampard. En cambio, en los extremos, pues quizá no tantas, ¿no? Tiene 2 jugadores veteranos del perfil de Pedro o de Willian, Callum Hudson-Odoi, que es un poco más el perfil de Pulisic en el sentido de un extremo joven, lo que pasa es que estará lesionado varios meses por una grave lesión que se hizo a finales de la temporada pasada. Yo intuyo que lo va a utilizar más en banda. También dependerá un poco del sistema de Lampard. Yo tengo dudas entre un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Yo creo que en el 4-3-3 Pulisic tendría alguna opción de jugar de interior, aunque ya te digo que no lo veo demasiado, y en el 4-2-3-1 desde luego Pulisic yo creo que partiría de banda, ¿no? Yo creo que esa es la idea de Lampard. Yo creo que básicamente más en el extremo, más cerca de portería rival que en la zona de creación. Bueno, y más allá de esta llegada de Pulisic, que ha levantado mucha expectación de cara a la nueva temporada, también va a ser muy interesante ver cómo responde Miguel Almirón en esta nueva era que se abre en el Newcastle, porque cambia de un entrenador como Rafa Benítez a otro como Steve Bruce. ¿Crees que va a seguir siendo una pieza muy importante dentro de las urracas? Desde luego una pieza importante debe ser. La cuestión es si el cambio de entrenador, me ha preguntado mucha gente por redes estos días, compatriotas de Migui, sobre cómo le podía afectar el cambio de entrenador. Hombre, yo creo que beneficiarle no le va a beneficiar. Tampoco necesariamente perjudicar, pero Steve Bruce es un entrenador pues de la vieja escuela británica, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo el Newcastle optará por un fútbol más directo, mucho más pragmático, con menos licencia de cara a la galería. Entonces, yo creo que un futbolista de la calidad de Almirón, pues posiblemente se le vea menos o brille menos. Titular será indiscutible, ¿no? Yo creo que Bruce mantendrá la defensa de 3, que le dio buenos resultados a Benítez el año pasado. Almirón jugaba en una especie de 5-4-1, Almirón jugaba en banda izquierda. Yo creo que es posible que esa siga siendo la posición, con Alain Saint-Maximin, que lo acaban de fichar por el otro costado, Joelinton en punta.
Yo creo que será un poco esa la posición, ¿no? Como un jugador de banda, un poco más metido hacia adentro para dejar lugar al carrilero de esa banda, que veremos quién es, si es Matt Ritchie, si es Paul Dummett, o si ha llegado un jugador, Jethro Willems, también podría ser él, pero bueno, yo creo que será un poco esa idea, ¿no? Una especie de interior izquierdo, extremo izquierdo, pero veremos cómo le afecta la llegada de Steve Bruce. Yo creo que para él no es especialmente una buena noticia. Y el año pasado, ¿cómo fue su llegada? Porque llegó ya con la temporada empezada y el cambio fue rotundo, porque pasó de la MLS de tenerlo todo a favor en el equipo campeón, con el Tata Martino, que era como su padrino, el volcada con él, y llega a Newcastle. Es una ciudad muy difícil de adaptarse siempre para un jugador latino, y en una situación en la que empieza a luchar por el descenso y no tanto por grandes objetivos. ¿Le supuso un choque muy grande? Pues yo diría que no. Fíjate que diría que no, porque claro, es lo que dices tú, ¿no? Es una liga diferente, es una ciudad que es muy concreta como Newcastle, mitad de temporada, el equipo en una situación complicada, y sin embargo yo creo que se adaptó relativamente rápido, ¿no? Ya entró en el equipo enseguida se entendió con sus compañeros. Yo creo que ayudó mucho el hecho de tener a un venezolano en punta como Salomón Rondón, ayudó mucho el hecho de tener a Rafa Benítez, un entrenador español. Esos dos apoyos no los tendrá este año tampoco. Rondón se ha ido a China y Benítez también, de hecho se han ido al mismo equipo, pero al menos le ayudaron en esos primeros 6 meses, ¿no? Yo creo que no fue un choque. Además, Almirón, claro, es un futbolista que, digamos, desde más joven está acostumbrado a moverse, ¿no? Y a cambiar de país. Es verdad que aquí es un cambio cultural más bestia, ¿no? Pero ya estuvo en Argentina, estuvo en Estados Unidos, ahora Reino Unido. En fin, yo creo que es un futbolista que tiene la capacidad de adaptarse, y al menos eso es lo que demostró en estos primeros 6 meses en Inglaterra. Y ya hablando de los jugadores estadounidenses en general que aterrizan en Inglaterra, me ha llamado la atención que en los últimos años había declaraciones de Bob Bradley cuando estuvo, después de marcharse de Swansea, de Brad Guzan, también el portero de Aston Villa y del Middlesbrough, que decían que sentían como que por ser estadounidenses los ingleses siempre los miraban por encima del hombro, como que dudaban de sus capacidades futbolísticas. ¿Es una sensación personal de estas dos figuras o es algo generalizado que se extiende por Inglaterra? No sabría decirte. Imagino que cada caso se dirá diferente. Lo que sí creo que existe es que, digamos, al menos desde fuera, es decir, yo creo que luego en interno, por ejemplo, Landon Donovan en el Everton, Clint Dempsey en el Fulham, son futbolistas que se ganaron el respeto y eran futbolistas muy, muy admirados, ¿no? Por jugadores, entrenadores y medios, ¿no? Pero es verdad que cuando llega un americano, un estadounidense, sí que existe cierta reticencia, al menos desde fuera. Yo recuerdo, mencionabas el tema de Bob Bradley, yo sí recuerdo que cuando llegó al Swansea hubo mucha burla por aficionados y algunos medios por su forma de hablar, ¿no? Por las expresiones, digamos, que son diferentes más allá de soccer y fútbol, algunas expresiones que Bob Bradley utilizaba y que causaron cierta burla, ¿no? Que es una cosa un poco absurda, ¿no? Pues simplemente son expresiones que son diferentes en un país y en otro, y ya está, ¿no? Pero es verdad que los ingleses tenían ese punto de burla, ¿no? De decir, bueno, no sabe hablar, ¿no? No sabe hablar, no sabe decir las cosas por su nombre. Entonces yo sí que creo que desde algunos sectores, quizá los más reaccionarios, los más, por asociarlo con un tema de actualidad, los más pro-Brexit posiblemente, exista cierta reticencia, pero en general yo creo que los futbolistas estadounidenses, muchos de los que han venido han sido muy importantes para el fútbol inglés. Bueno, y aparte de Pulisic, que es el jugador con más cartel de los americanos en la Premier, hay otros dos, de André Yeldin en el Newcastle con Almirón, que ya decíamos antes, y Carter Vickers en el Tottenham. Yo supongo que de Carter Vickers no se espera mucho en el Tottenham este año, por la nómina de centrales que tiene Pochettino, pero con Yeldin, en cambio, sí que lo vamos a ver habitualmente, ¿no? No sé si, de hecho, a él le deberíamos exigir subir un peldaño su nivel, después de ser una de las caras más reconocibles de los estadounidenses que hay por allí, y de, en cierto modo, necesitar un poco dar un salto en su carrera también. Sí, de André Yeldin será seguro titular indiscutible en ese carril derecho del Newcastle, tanto se juegan con defensa de 3 como se juegan con línea de 4. Será lateral derecho, será lateral o carrilero derecho, ¿no? Pero él será un fijo. Yo no sé hasta qué punto Yeldin tiene mucho más margen de crecimiento, ¿no? Él es titular en el Newcastle, pero yo no sé si tiene el nivel para dar el salto a un equipo, digamos, de media tabla con aspiraciones, tipo Leicester, West Ham, Everton. La temporada pasada fue una temporada un poco de luces y sombras para
DeAndre Yedlin. Yo creo que, en fin, digamos que alternó actuaciones sólidas con otras un poco más flojas, sobre todo defensivamente. Hay veces que le cuesta un poco, y eso que la defensa de tres le ha ayudado bastante a cubrir las espaldas. Lo que seguro es que será un titular indiscutible que no está mal, que es un titular indiscutible en un equipo de zona media de la Premier League. Yo no creo que el Newcastle tenga problemas con el descenso este año, a pesar del verano complicado que han vivido, y de André Yedlin yo creo que disputará otra temporada sólida. Veremos si es suficiente como para dar un paso en su carrera, que no da la impresión, ¿no? Yo no tengo la impresión de que lo vaya a dar. Respecto a Vickers, claro, el tema aquí es que, lo decías tú, tenía una pequeña opción si Toby Alderweireld hubiera finalmente abandonado el club, porque él tenía una cláusula hasta determinado día que se lo podían fichar por 25 millones de libras. Sin embargo, ningún equipo ha ejercido esa opción, con lo cual Alderweireld se queda, está Davinson, está Vertonghen y está Juan Foyth. Entonces, yo creo que sus opciones son limitadas, y de hecho yo no sé hasta qué punto sería interesante para él una cesión posiblemente a un equipo de Championship para seguir rodándose, porque si no tiene un riesgo alto de que su carrera se quede estancada. Y precisamente en la Championship es donde más jugadores estadounidenses hay, hasta 9 futbolistas tenemos allí, y los más destacados, bueno, son Rim, lateral del Fulham, Matt Miazga, que está cedido por el Chelsea en el Reading, y Dwayne Holmes en el Derby County, los 3 futbolistas que cuentan con más opciones de ir a la selección de Estados Unidos y que de hecho están en la dinámica de esa selección. ¿Y crees que alguno peleará por ascender a la Premier y que quizás pueda sobre todo ganarse un sitio en una plantilla el año que viene? Bueno, Tim Ream es un futbolista que lleva ya bastantes años en Inglaterra, ¿no? Es un futbolista que, en fin, yo creo que ha demostrado que tiene un nivel como mínimo para ser titular en un equipo de Championship, ¿no? Es decir, ya lleva en el Fulham, yo creo que lleva 3 o 4 años. Es verdad que el año pasado, pues fue muy complicado para él y para todo el equipo, ¿no? Porque el Fulham incorporó a muchos futbolistas, cambió de entrenador 2 veces, y acabó descendiendo. Pero yo creo que esta temporada Tim Ream debería volver a ser importante. Volver a ser importante en el Fulham, debería volver a ser uno de los pilares del equipo, que yo creo que, a pesar de la derrota en la jornada inicial, yo creo que es uno de los máximos candidatos al ascenso, ¿no? Yo creo que, en fin, Tim Ream debería brillar en un Fulham que debería estar en la zona alta. Respecto a Miazga, claro, es un futbolista que lo comentábamos antes, ¿no? Es un futbolista que se ha pasado media vida cedido por el Chelsea, ¿no? Básicamente es un futbolista que da la impresión de que está en una gira permanente por todo el continente, ¿no? Porque yo recuerdo incluso lo enviaron a Nantes, por supuesto al Vitesse, que es el Chelsea holandés, y yo no sé hasta qué punto eso, claro, frena un poco su desarrollo, ha frenado un poco su desarrollo. Todavía es un chico joven, tiene 24 años, digo muy joven al Chelsea, ¿no? Debía tener 20, 21 años. Veremos cómo le va en el Reading. El Reading es un equipo que para mí es un poco una incógnita este año en Championship, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto estará en media tabla, estará luchando por evitar el descenso. No creo que le veamos desde luego en la zona alta. Yo creo que en el caso de Miazga lo que más le interesa desde luego es rápidamente abandonar la disciplina del Chelsea y establecerse en un equipo, ¿no? Yo creo que lo que le interesa es ya encontrar un equipo fijo. El Reading lo podría ser, ya ha estado varias veces, ha encadenado varias cesiones, y yo creo que el Reading podría ser un buen destino para él. Bueno, y estos son todos los jugadores, no todos, una gran parte de los que están allí en Inglaterra, y hay uno... No, perdóname, que no os he comentado, que me lo habías dicho, Dwayne Holmes, que me lo habías comentado, perdona, que se me había pasado. Bueno, Derby County ya lo sabéis, Derby County la temporada pasada jugó la final de ascenso con Frankie Lampard, con un equipo con muchos cedidos, y por eso Dwayne Holmes tendrá oportunidades este año, porque muchos de los futbolistas que se han marchado pues han dejado un hueco para otros, ¿no? Juan banda derecha, el año pasado jugaba Harry Wilson, que ha vuelto al
ha vuelto al Liverpool. Yo creo que el Derby es un buen lugar, para brillar. Es un equipo que normalmente ha trabajado bien los jugadores jóvenes en los últimos años, que está Philippe Cocu como entrenador, que es un técnico holandés que fomenta bastante la formación. Yo creo que es un buen lugar para él para crecer. Yo creo que es un buen lugar. Tiene todavía 24 años. Yo creo que, en fin, está en una edad todavía como para seguir creciendo, a ver si tiene minutos esta temporada, a ver si tiene, digamos, cierta continuidad en el derbi con Cocu. Y veremos si eso también le sirve para mantener esa sorprendente plaza que tiene en la selección desde este verano. Y también te queríamos preguntar por uno que es probable que llegue. Llevamos ya 2 semanas hablando del rumor que sitúa a Aaron Long en el West Ham, un equipo por el que tienes bastante cariño. Sí. Queríamos saber si este fichaje es de los que te ilusiona o un fichaje más para la defensa de los Hammers. Bueno, vamos a ver un poco cuál es la idea, porque, claro, estamos hablando de un jugador que ya tiene mucha competencia. Los titulares en el eje de la zaga son Issa Diop y Fabián Balbuena. Ellos son los titulares indiscutibles. Luego está Ángel Ogbonna, que es un central izquierdo, que ocupa ese puesto central izquierdo cuando hay una baja. Y todavía está Winston Reid, que estuvo toda la temporada pasada lesionado y que debería volver ya, que debería estar ya a punto. Así que no sé un poco cuál es la idea del West Ham. Se incorporan a Long, ¿no? No sé si se había hablado de la posible salida de Ogbonna. Winston Reid pues ya tiene una edad. Se había hablado también de que algún grande, se había hablado incluso el Manchester United estaba interesado en Issa Diop, pero habían fichado a Maguire. Es decir, veremos. Yo creo que mi impresión desde fuera, aplicando un poco el sentido común, es que Long es la opción del West Ham si se marcha un central. O sea, ahora mismo tiene 4, yo creo que no tiene mucho sentido tener 5, sobre todo tienes, por ejemplo, a Declan Rice, que puede jugar también en esa posición. Yo creo que Long es la opción si se marcha un central, ¿no? O incluso podría forzarse, ¿no? Yo creo que Long es un futbolista con mucho más potencial o mucho más futuro que Ogbonna o Reid, ¿no? Entonces tendría sentido hacer ese cambio, ¿no? Para que se vaya adaptando al fútbol inglés. Yo creo que es un fichaje de futuro. A mí sí me gustaría, la verdad. Sí me gustaría, porque además ahora el West Ham está en un proceso un poco de renovación. Está fichando, se ha desprendido de varios jugadores mayores y está fichando jugadores jóvenes. Yo creo que tendría cierto sentido en esa reestructuración de la plantilla. Pues aquí lo tenéis, ahí le voy a dar con esa previa estadounidense de la Premier League 2019-20, ni mucho menos igual de completa que la que haréis en la web de la media inglesa, como siempre, además de lo que iréis sacando en YouTube, ¿no? Que se lo estáis petando en el vídeo. Sí, estamos, claro, para nosotros este es el gran momento del año, ¿no? Es un gran momento de entusiasmo antes de que arranque la liga y estamos haciendo 20 previas escritas para la web, 20 previas en vídeo para YouTube, para que el que quiera estar súper informado en YouTube, pues es un nivel de profundidad pues que permite 10 minutos de charla. Escrito, lógicamente, te permite un nivel un poco más profundo con previas de 1500, 2000 palabras. Para que pues cada uno elija el formato que quiera o el grado de profundidad que quiera, pero que la gente pues nuestro objetivo es que los ciudadanos estén enterados al máximo para disfrutar de la temporada que empieza ya este viernes. Pues estaremos atentos a todo ese contenido que vayáis sacando y obviamente recomendamos desde aquí a la media inglesa como el portal ideal en español para seguir la Premier League y todo el fútbol inglés, tanto en su canal de YouTube como en la cuenta de Twitter que es @lamediainglesa. Pues nada, Ile, gracias por haberte pasado por el programa. Gracias a vosotros por la invitación y lo mismo digo, y felicidades por el trabajo que hacéis. Muchas gracias, Ile, un fuerte abrazo. Un abrazo. Y luego ya entrando en el último bloque del programa, empezamos con el anuncio de la semana, podríamos decir. Cincinnati tiene nuevo entrenador. Ha llegado el Pek Zwolle Ron Jans, como era antes director deportivo en el equipo holandés. Llega procedente del Groningen, donde fue director deportivo y anteriormente estuvo entrenando en el Pek Zwolle. Se veía venir que iba a tomar cierto aroma holandés después de la llegada de Gerard Nijkamp como nuevo director deportivo en los últimos meses. Joan Damé va a seguir dentro de la estructura del club, pero va a ser como ayudante de Ron Jans, que es un entrenador ya muy veterano, 60 años, y es una leyenda en el Groningen. Allí ha entrenado 300 partidos antes de pasarse a los despachos y vamos a ver con qué ideas llega a la Major League Soccer y cómo intenta reflotar a Cincinnati en este primer año tan accidentado que están teniendo. Lo llamativo es que solo firma hasta final de año, hasta diciembre de 2019. Sí, es la idea, que querían un entrenador interino
posiblemente, si todo va bien, lo renueven un año más, pero habrá que ver también la disponibilidad que tiene el propio Ron Jans. Y de cara a 2021, ya sí, contratar un entrenador para generar un proyecto a largo plazo con el equipo ya sentado en su nuevo estadio. Eso ya lo comentábamos hace un tiempo y que no veías tú precisamente con buenos ojos, porque te da la sensación de que Cincinnati podría haber aplazado unos años más mejor su entrada a la liga. No, porque no había ninguna necesidad. Podría haber seguido con Alan Cook en la USL, cosechando buenos resultados durante 2 años, formando un equipo, y luego ya en 2021 se podría haber sumado a la Major. Pues sí, con esa construcción del nuevo estadio que habría llegado justo para ese momento. Y luego, en Los Ángeles, ya hay fotos circulando ya por las redes de Cristian Pavón, el jugador de Boca Juniors, en Los Ángeles ya ha aterrizado el jugador argentino, que llega a la franquicia galáctica a préstamo hasta diciembre de 2020. $2 millones le ha costado a la franquicia californiana esa cesión. Y luego sí que se guarda una opción de compra de $20 millones de dólares. Sí, al final ha costado un poquito más. Parecía que durante las semanas iba a caer el fichaje de Pavón por los Galaxy, pero han conseguido llegar a este acuerdo intermedio. Y esta cesión viene porque todavía tiene buen cartel en Europa y a Boca le interesa más venderlo a un equipo europeo. Concretamente se hablaba del Burdeos en Francia, si no estoy equivocado. Con lo cual mantienen esta pequeña ventana de 6 meses para que jueguen los Galaxy, pero si llega la oferta de Francia, automáticamente Boca tendría la última palabra, y Guillermo Barros creo que lo necesitaba como el agua, porque tiene que dar un paso adelante el equipo de forma urgente. De todas formas, por lo que he leído, Los Ángeles Galaxy necesita liberar un cupo de jugador internacional y también ingresar dinero de alguna forma para hacer frente a este pago por la cesión para anunciar el fichaje, con lo cual vamos a ver un poco qué jugador termina saliendo, porque tiene que ser primero internacional y luego porque tienen que ingresar dinero por él. Ahora mismo no manejo la lista de los jugadores internacionales que tienen los Galaxy, pero bueno, imagino que en la línea defensiva podrá tocar algo para que alguno salga y que Pavón pueda estar ahí. Pues la verdad, yo creo que va a tener prioridad absoluta Pavón, tanto en la plantilla, en términos de generarle un lugar para que pueda jugar lo antes posible, como sobre el terreno de juego. Creo que va a ser de entrada inmediata y queda a ver en qué estado llega. Y el que también está a punto de llegar a Los Ángeles, en este caso al otro equipo, al aurinegro, es Brian Rodríguez, procedente de Peñarol, un poco seguramente a ocupar ese sitio que parece que puede dejar Diego Rossi, que se está barajando su salida a la Fiorentina. Sí, al final va a ser uno por otro. Teníamos dudas y lo comentábamos en semanas anteriores de cómo iba a ubicar el frente de ataque y ahora parece que va a ser simplemente jugador uruguayo por jugador uruguayo, porque el interés que llega desde Florencia es bastante fuerte por Rossi. Este fin de semana ha marcado un gol bastante curioso, que es candidato al gol de la semana, el número 9 de Los Ángeles. Y ahora Brian Rodríguez llega desde Peñarol, habiendo jugado el Mundial Sub-20 con Uruguay y con el listón alto, porque se le va a comparar con Rossi, ni más ni menos. Que ha tenido un rendimiento fantástico en este año y medio en Los Ángeles Fútbol Club y que puede ser difícil de superar porque efectivamente ese listón está muy alto y porque esa conexión con Carlos Vela, con Atuesta, con Key, con cualquier jugador del equipo, pues puede ser muy difícil de igualar y sobre todo de manifestar en el terreno de juego tan pronto y en una fase de la temporada tan decisiva como este segundo semestre y con los playoffs a la vuelta de la esquina. Sí, la ventaja es que Los Ángeles lo tiene prácticamente hecho, tiene muchísima ventaja sobre el segundo lugar de la Conferencia Oeste, con lo cual eso le va a permitir pues que Bob Bradley sea un poquito más indulgente. Puede tener cierto margen de error, pero es verdad que de cara a la afición y de cara a los medios va a ser complicado porque por todo lo que has comentado. Creo que con Vela es fácil entenderse bien, pero no es solo Vela Los Ángeles. Tiene un montón de jugadores en el sistema, tiene también que entenderse con Diomandé en la delantera y esas son cosas que en una semana no creo que pueda hacer. Tiene la ventaja también de que no va a ser el líder absoluto. Oye, ¿te acuerdas que hace unos meses comentamos que Bojan Kirkic podía llegar a la MLS? Se rumoreaba que su destino podía estar en New England Revolution y ahora parece que no. Ahora parece que va a llegar a Montreal. Sí, Bojan inauguró un poco estos rumores de los Revolution de jugadores ya de un nivel superior. Ya se veía esa voluntad que había en el equipo de Foxborough de gastar un poquito más de dinero y sonaba el nombre de Bojan, que estaba en la Championship inglesa en la segunda categoría, y estaba leyendo el otro día en prensa catalana que ya lo dan por hecho, ya dan como que Bojan está preparado para irse a los Impact. Me parece un jugador bastante aprovechable, lo están vendiendo como veterano, son
27 años, creo que Boyan es del 92, si no me equivoco. Sí, 27, 28 años tendrá, no tendrá más, ¿eh? Sí. Y de hecho es un jugador que cuando estaba en categoría sub-17, sub-20 con España, yo estaba convencido de que iba a ser el sucesor de Raúl González, por calidad y por todo lo que venía apuntando, por ese debut tan temprano en el Barcelona de Frank Rijkaard, previo al Barça de Pep Guardiola, y luego la verdad es que tuvo problemas psicológicos también, le pesó un poquito la presión de estar en el Fútbol Club Barcelona. Ha pasado por todas las ligas grandes de Europa menos Francia, que eso también es una garantía de que sabe adaptarse a cualquier tipo de terreno, y creo que es un jugador todavía muy aprovechable para una franquicia como Montreal. Jugadores que llegan a la Major League Soccer y otros que pueden volver, como por ejemplo Ola Kamara, que se está hablando de que puede salir del fútbol chino después de unos primeros 6 meses en los que no ha cuajado bastante bien allí, y el equipo de destino parece ser que es DC United. No sé realmente cómo está la situación, si realmente parece que se puede llegar a buen puerto esa transacción, pero lo cierto es que Ola Kamara, de vuelta en Estados Unidos, suena muy bien a priori por lo bien que funcionó en LA Galaxy. Sí, cada vez empieza a ser más habitual ver que jugadores que se marchan o bien a las ligas nórdicas o bien a China terminan volviendo rápidamente. Este parece el caso con Kamara. Bueno, tú sigues más la liga china, pero no ha tenido mucho protagonismo en el Shenzhen y al final termina volviendo rápidamente a donde está bien, está a gusto y donde puede tener continuidad para seguir contando con la selección noruega. Y donde quizá nunca debe haber salido, que a la LA Galaxy le habría venido muy bien contar con un delantero como él, a pesar de haber llegado Ibrahimovic. Otro que suena para llegar, Gattuso. Hemos leído esta mañana que en la Gaceta que suena para llegar a Inter de Miami, para entrenar a la franquicia de Florida, cuando parecía que no era el candidato mejor posicionado para arribar a esa franquicia de David Beckham, como sí podían ser otros cuyo perfil sí encajaban más, ¿no? Porque hace unos días, no sé si fue Jorge Mas o Marcelo Claure, que consideraron una entrevista en la prensa de Miami y dijeron que el perfil de entrenador que estaban buscando era uno con experiencia en Europa y que había entrenado y jugado en el más alto nivel y evidentemente que estaba libre. Yo pensé en Solari, pensé en Blanc, pero al final parece que Gattuso. Sí, bueno, cumple con los requisitos. Jugador de élite hasta hace relativamente poco, tienes cierta experiencia en los banquillos. Me parece muy top en cuanto a elección por todo el carisma que tiene Gennaro Gattuso. Siempre atrae mucho a los medios, sus ruedas de prensa son interesantes, son intensas. Pero en cuanto a lo deportivo, pues la verdad es que no me convenció mucho ni su paso por Grecia en su momento cuando dio el salto a los banquillos, ni evidentemente su paso por el Milan. Es verdad que ahora mismo el Milan es un grande de Italia con unos problemas permanentes muy grandes, que va a tardar tiempo en solucionar todavía, pero la capacidad del Gennaro Gattuso entrenador no me gusta tanto como cuando jugaba como mediocentro y sabías que era una garantía. No siempre la transición de gran futbolista a entrenador es tan positiva y por ahora es lo que estoy viendo con Gattuso. Vamos a ver si al final esta es la opción por la que se decantan David Beckham y Jorge Mas, pero es la que está sonando con más fuerza. Una trayectoria así, un poco gris hasta el momento en los banquillos. El único buen paso que ha tenido ha sido entrenar al Pisa, al que ascendió a Serie B en Italia, pero poco más. Y para ir terminando un poco con este bloque y antes de entrar en el consultorio, hay que decir que el Forge canadiense ganó el otro día en su debut en la Liga CONCACAF, remontó a la antigua guatemalteco y le queda esa vuelta para pasar de ronda en ese segundo torneo en importancia de la CONCACAF. Sí, cuando vi el resultado dije, wow, qué gran debut, qué buen paso adelante ha dado el Forge ya en su primera incursión internacional, con el truco de que lo hizo en casa. Evidentemente tenía su afición arropándolo en un momento tan importante. Ahora lo difícil va a ser el partido de vuelta, cuando tenga que ir a Guatemala, y ahí sí es cuando se van a encontrar de verdad con la realidad del fútbol internacional en la CONCACAF. Quizá no es el de mejor calidad, pero sí te lo van a poner muy complicado, con todas las trampas posibles, y ahí es cuando se va a ver hasta qué punto está bien conformado el Forge. A ver qué tal le va. Y para ir cerrando el programa esta semana, vamos con esa sección del consultorio. Y la primera pregunta viene de parte de David, que nos dice si vemos a James Sands con opciones de ir a la selección absoluta de Estados Unidos en próximas convocatorias y qué futuro le vemos a Justin Hack, otro de los canteranos que ya forma parte de la primera plantilla de New York City. Pues en cuanto a la selección absoluta de Sands, creo que todavía va a haber que esperar un poco por condiciones. Yo creo que ya podría ir en alguna convocatoria.
sobre todo para que vaya viendo cómo es la convivencia, compartir también con los más veteranos, con Michael Bradley y compañía, pero creo que todavía tiene que cumplir algún tiempo con las inferiores. Creo de que hecho, va a ser... donde más se le puede ver ahora mismo, creo yo, es en la sub-23 a las órdenes de Jason Kreis, de cara a esas eliminatorias para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, porque de momento sí, es lo que comentas. Quizás el salto a la absoluta puede ser demasiado grande y quizás no tan necesario ni para él ni para la propia selección. Sí, esos saltos hay que darlos cuando se trata de un jugador, una auténtica superestrella como Josh Sargent, y ya vimos que lo dejó fuera Berhalter de la Copa Oro porque no necesitaba sus servicios en ese momento. De todas formas, el clasificatorio para los Juegos Olímpicos, ¿cuándo es? En octubre, noviembre, ¿no? Sí, en octubre, noviembre, pero claro, es que ahí va, es la fase clave del año, ahí van a estar en playoff. Y no le va a hacer ninguna gracia a Domenech Torrent. Y sinceramente no creo que Jason Kreis vaya a llamarlo, teniendo en cuenta que no ha contado en el último Mundial Sub-20, por ejemplo. Me parecería, no sé, muy raro. Bueno, por ahora hay que ir con calma. Yo creo que a partir del año que viene ya sí vamos a ver a Sanz de forma regular con las inferiores, incluso con la absoluta. Alguna llamada esporádica sí creo que le puede caer. Uh-huh. Y de Justin Hack, ¿qué me dices? Yo la única referencia que tengo de él, bueno, es los pocos amistosos que ha jugado, el debut que tuvo hace poco en la primera plantilla, pero bueno, recientemente fue nombrado mejor jugador de la conferencia en la Development Academy, en esas ligas de formación de desarrollo de talento juvenil. Creo que más o menos va en la misma línea que Jim Sands. Es un futbolista que en New York lo tienen con mucho aprecio, saben que tiene mucho futuro por delante, tienen un entrenador que sabe gestionar muy bien ese tema de la juventud y creo que poco a poco va a ir teniendo bastantes minutos. Estamos llegando a una fase de la temporada en la que quizá Torrent no quiere arriesgar mucho. Sands es un fijo para él, si le gusta tenerlo como titular. En el caso de Hack, creo que va a ser más bien un jugador de apoyo. A partir de 2020 creo que sí vamos a empezar a verlo mucho más. Y luego nos pregunta Cordovin dos cosas. La primera, si Pavón puede ser el impulso definitivo que necesitan los Galaxy para recuperar la regularidad que los convierta en candidatos a ganar la liga. Y yo creo que igual es pensar muy en positivo con eso. Yo creo que va a ser un jugador importante que de primera puede llegar a ser titular. De hecho, es lo que debería pasar en teoría. Pero claro, siempre me queda la duda de quién se puede caer del 11. Si Letjet, si Fabio Álvarez, si Antuna también, porque los tres lo hacen muy bien cada vez que juegan. Es verdad que Letjet ya dijimos hace una semana, si no me equivoco, que se le podía retrasar de posición, pero claro, es que ahí están Jonathan Dos Santos, Joe Corona, y son un poco inamovibles, pero en cualquier caso, desde luego, es un gran fichaje y le va a permitir sobre todo a Cheloto tener un mejor fondo de armario. Yo quiero ver el estado en el que llega Pavón. Como dije antes, ha perdido la confianza ahora con el nuevo entrenador en Boca, con Gustavo Alfaro. Es verdad que estuvo en el Mundial de Rusia y ahí parecía que su carrera venía en un completo ascenso y ha tenido un pequeño bache. Tiene que ser decisivo para los Galaxy, sin duda. Los Galaxy necesitan ahora algo más aparte de Ibrahimovic. Necesitan un jugador que sea capaz de asumir la responsabilidad. Tiene capacidad para entenderse con Fabio Álvarez bastante bien. Culturalmente vienen de un fútbol que los dos pueden entender como propio. Pero una cosa es lo que los Galaxy necesitan y otra cosa es lo que vayan a recibir con Pavón. Creo que es un fichaje que tiene cierto riesgo, pero es muy necesario y Guillermo Barros tiene que darle entrada si quiere salvar esta temporada porque amenaza con volver a quedar como en las últimas. Y luego nos dice también si Filadelfia puede aguantarle el pulso a Atlanta por ser líder de conferencia, que él ve a Atlanta con más fondo de armario y yo coincido plenamente, no creo que haya que añadir nada más aquí. Sí, yo creo que a Filadelfia no se le puede exigir nada, por plantilla pues tiene lo que tiene y la verdad es que todo el mérito del mundo. Jim Curtin ha conseguido evolucionar un equipo que hasta hace poquito no podía pelear con prácticamente nadie, así que la verdad su temporada está siendo de chapó. Si además a eso se le suma que ahora Fabián está recuperando la forma, como decíamos, pues todavía miel sobre hojuelas y poco más. Creo que en la conferencia hay equipos muy grandes y cuando llegue la hora de los playoffs, ya no solo Atlanta, New York City, New York Red Bulls, son equipos que tienen mucho más bagaje y están mucho más acostumbrados a jugar estos partidos de todo o nada. Y que está tan igualado todo que al final la lucha por la primera plaza va a ser frenética en esa recta final de campeonato por acceder directamente a la ronda siguiente y pasarse la preliminar, lo que va a darle mayor importancia a ese último tramo en la liga. Agustín, episodio número 29 del programa, completado. ¿Hasta aquí? Hasta aquí, pero espérate que tenemos una
una noticia de última hora, decíamos que iba a salir un comunicado de la Major League Soccer sobre el tema de Bedoya y sus protestas después de los tiroteos en Texas y Ohio. Ya lo tenemos y si te parece lo voy a compartir. Dice, es muy breve. La familia de la Major League Soccer se une a todos en el dolor por la pérdida de vidas en Texas y Ohio y entendemos que nuestros jugadores y los miembros de la organización tengan fuertes y apasionadas opiniones sobre este asunto. Hasta ahí. Suscribimos cada línea y mandamos un abrazo a todas las víctimas y las familias de las víctimas. Pues nos escuchamos la semana que viene, Agustín. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Gracias también a los oyentes por habernos escuchado una semana más. Recuerdo que en este consultorio participáis si enviáis un mensaje por Twitter con el hashtag consultoriosls o dejando un mensaje en nuestro perfil de iVoox por el que también leemos las preguntas. Gracias por haber estado ahí y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!